Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, el mejor manual de crianza. Estamos como familia reunidos frente a este libro, la Biblia, el mejor manual de vida y el mejor manual de crianza. Y estamos en el Evangelio de Juan. Estamos en una serie de clases que hemos titulado Él es Dios. Y vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 14. Lo tenemos todos, Evangelio de Juan, capítulo 14. Y dice, ¿lo tienes ya, Dani? Sí, señor. Evangelio de Juan, capítulo 14. Y dice la Biblia así: No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. Aquí en el versículo 1 encontramos el hilo conductor, y es que en el capítulo 13 termina con Simón Pedro diciéndole: Señor, te perseguiré, te seguiré, perdón, te seguiré y estoy dispuesto a morir por ti. Nuestro Señor le dice: Pedro, tú no puedes morir por mí, yo soy el que voy a morir realmente, y pues mañana me vas a negar. Y entonces Pedro ahí muestra, nuestro Señor Jesucristo le muestra a Pedro su debilidad, su humanidad, y que realmente no se puede confiar en los propios esfuerzos humanos, en la propia fuerza humana, en la inteligencia humana. No se puede confiar para agradar a Dios. Tenemos que confiar 100% en su poder y en su misericordia, y por eso arranca este capítulo 14 así. Dice: En el hogar de mi padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Aquí nuestro Señor les está dando palabras de consuelo, de ánimo a ellos. Instrucciones, consuelo y ánimo. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí, si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Jesús respondió: Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos crean por las obras que me han visto hacer. Les digo la verdad: todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídame cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Esa primera parte del capítulo 14 es nuestro Señor Jesucristo diciéndole a los discípulos que Él es el camino al Padre, que no hay otra forma de llegar al Padre. Les está dando ánimo y les está dando consuelo, porque lo que de aquí en adelante, después de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de ahí en adelante lo que iban a sufrir los apóstoles era muchísimo, hasta el punto de dar su vida por Cristo. Entonces Él los está animando. Estas son palabras dirigidas a los apóstoles, y les da ánimo y consuelo y les dice: pidan cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Cuando hay sectas, hay organizaciones religiosas que han confundido esto de que yo estoy en mi Padre y mi Padre está en mí, y han dicho que Jesucristo y el Padre son el mismo por este texto. Entonces han dicho: mire, si ve, la prueba de que el mismo Dios, el Padre, es el mismo Jesucristo, es que Jesucristo dijo que si el que lo ha visto a Él ha visto al Padre, y que Él está en el Padre y el Padre está en Él, y entonces si ven, es uno solo. Pero claramente más adelante iremos a entender que Jesucristo también dijo: y espero que estos discípulos estén en mí y yo esté en ellos. Y entonces, ¿qué? ¿Los discípulos y Jesucristo también son una sola persona? No, aquí está utilizando es el lenguaje está en mí o vive en mí. Está hablando de una comunión íntima, una comunión profunda.
O sea que cuando Jesucristo dice y que ellos vivan en mí, en el caso de sus discípulos, así como tú y yo vivimos, estamos unidos, entonces está diciendo que los discípulos tengan comunión conmigo, así como yo tengo comunión contigo, oh Padre. Entonces está hablando de que Jesucristo es Dios y que también Dios el Padre, pues también es Dios y tienen una comunión íntima, ¿sí? Entonces Jesucristo es Dios y el Padre es Dios y ellos tienen una comunión íntima. Muy bien, y empezamos entonces ahora el versículo 15. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Aquí viene algo ya clave en la instrucción que le da nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará con ustedes. No los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Aquí está diciendo, vuelvo y lo leo. Pero ustedes sí me verán, dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Está hablando de la comunión. Como estar todos en una misma idea. En una misma idea, en un mismo sentir y todos de acuerdo. Y en un mismo poder, porque aquí está hablando del Espíritu Santo. Entonces está en un comunión, en un mismo sentir, en un mismo propósito. Están unidos en un propósito, en un poder, en una misión. Están unidos en un lazo de amor. Están unidos en un lazo de amor, en un lazo del mismo propósito, de la misma mente. O sea, es una unión perfecta. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Y entonces aquí nuestro Señor Jesucristo está consolando a sus discípulos, porque es que aquí son instrucciones especiales para lo que viene. Tengamos que en cuenta que lo que viene es muy traumático. Son 11 discípulos que han estado con Él todo el tiempo durante 3 años, que han tenido la expectativa de que Él es el Mesías, que Él es el Rey, que no entienden bien todavía el panorama, no entienden bien los propósitos de Dios. Y Él los está preparando porque ya en contadas horas va a ser entregado. Y eso va a ser un shock para los apóstoles. Va a ser entregado, va a ser martirizado, va a ser torturado y va a ser crucificado. Y entonces ellos están a punto de vivir algo muy traumático. Todos, incluyendo el mismo Señor Jesucristo. Él también está angustiado ahí. Él también está entendiendo lo que viene y sabe que es demasiado doloroso, demasiado terrible. O sea que realmente se están preparando. Él los está preparando para lo que viene y por eso les dice, yo voy a irme, pero les voy a enviar al Espíritu Santo. Y les dice 2 veces, en 2 oportunidades, aquí les acaba de decir en el mismo párrafo, en 2 veces les dice, si ustedes me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo les voy a enviar al Espíritu Santo que los va a animar, los va a consolar y los va a acompañar. Va a ser también su abogado defensor, va a ser su animador, va a ser el que los va a dinamizar. Bien, va a ser el que los va a acompañar, el que los va a guiar, es el Espíritu Santo. Judas, no Judas Iscariote, sino el otro discípulo con el mismo nombre le dijo, Señor, ¿por qué te darás a conocer solo a nosotros y no al mundo en general? Jesús contestó. Si se dan cuenta que aquí Judas está en Judas el discípulo, no el Iscariote, el traidor, sino otro. Judas dice, Señor, ¿por qué te darás a conocer a nosotros y no a todo el mundo? Si se dan cuenta que los discípulos están entendiendo que Él les está hablando es a ellos. Sí. Este es un mensaje personal para los discípulos, como lo veíamos en la clase anterior. Y entonces llega y dice nuestro Señor Jesucristo, todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Y entonces está diciendo tranquilo.
yo no solo me estoy dando a conocer ahora a ustedes, va a llegar el momento en que todos los que me obedezcan son los que demuestran que me aman. O sea que este mensaje también en el futuro va a ser para todo el mundo. El mensaje es para todo el mundo. Ahora les estoy hablando a ustedes porque es un momento específico para ustedes. Okay. Es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. El que no me ama no me obedece. ¿Sí ven? Entonces va, ya tercera ocasión que aparece en el relato, la obediencia a los mandamientos es una señal del amor que se tiene por nuestro Señor Jesucristo. El que no me ama no me obedece, y recuerden, mis palabras no son mías. Lo que les hablo proviene del Padre, quien me envió. Les digo estas cosas ahora mientras todavía estoy con ustedes. Sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Esto era necesario porque los apóstoles ahorita, como iban a enfrentar algo tan traumático, muchas cosas que Jesucristo les había enseñado, en ese momento traumático ellos las iban a olvidar. Por eso ellos necesitaban al Espíritu Santo después. Ellos necesitaban después que Jesucristo, después de la resurrección, les enseñara durante 40 días y que además el Espíritu Santo viniera y los dinamizara, porque esa es la prueba de que el Evangelio es la verdad. Porque tenemos a 11 discípulos que después de la crucifixión quedaron en shock, quedaron atormentados, quedaron temerosos, quedaron confundidos, quedaron tristes. Y resulta que de ese puñado de hombres nace el Evangelio que le da la vuelta al mundo. Eso no es humano, eso es porque Dios mismo fue el que los dinamizó, el Espíritu Santo. Por eso la obra del Espíritu Santo es clave en el cristianismo, en la vida del cristiano, en la vida de la iglesia, de los creyentes en Jesucristo. Les dejo un regalo. Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Si ven que el mensaje es preparándolos para lo que viene, les dice, les voy a dejar un regalo. Paz en la mente y en el corazón. Así que no se angustien ni tengan miedo. Yo no doy la paz como el mundo la da. Recuerden lo que les dije. Me voy, pero volveré a ustedes. Si de veras me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, quien es más importante que yo. Les he dicho estas cosas antes de que sucedan, para que cuando sucedan ustedes crean. No me queda mucho tiempo para hablar con ustedes porque se acerca el que gobierna este mundo. Él no tiene ningún poder sobre mí, pero haré lo que el Padre me manda para que el mundo sepa que amo al Padre. Vamos, salgamos de aquí. Entonces aquí nuestro Señor Jesucristo ahora se va dirigiendo al Monte de los Olivos con sus discípulos. Estas son las horas previas, los minutos previos a que empiece la pasión, a que empiece el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Les está dando las últimas instrucciones, los está preparando. Es un momento de estrés, es un momento de angustia en la vida de los discípulos y de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí, yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Los discípulos entonces están escuchando este mensaje y dice, bueno, yo soy la vid, ustedes son las ramas, yo soy el que les hago dar fruto. Ustedes si se separan de mí no pueden dar fruto. Y aquí está hablando del fruto del carácter de Cristo, el carácter cristiano y la efectividad de su ministerio. Los apóstoles son los encargados de ir a dar el testimonio acerca de Cristo, de ir a predicar. Y entonces ellos no podrían dar un testimonio de una vida y de un carácter santo si se alejaban de Cristo. No podían tampoco ir y ganar discípulos si se alejaban de Cristo. Y en este caso, el mensaje es permanezcan unidos a mí. ¿Y cómo van a permanecer unidos a mí? O sea, ¿cómo van a permanecer unidos a Jesucristo? A través de la fe y del poder del Espíritu Santo. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego.
Si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Este tema de obtener lo que uno quiera en la oración hay que siempre utilizar en el punto del sendero de la verdad, el punto de la armonía, la coherencia y la lógica. Recuerden que este versículo no quiere decir que los discípulos o los seguidores de Jesucristo pueden orar por literalmente lo que sea y les será concedido. Hay que entenderlo desde el punto de vista de que podemos pedir lo que sea desde que esté alineado con la voluntad de Dios y nos será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. O sea, cuando los discípulos de Jesucristo muestran un carácter santo, un carácter piadoso, un carácter intachable, entonces eso le da gloria a Dios. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Esa es una característica del cristianismo, que en medio de la persecución, en medio de los problemas, puede tener gozo porque el Espíritu Santo de Dios es el que produce en nosotros el gozo. Este es mi mandamiento, ámense unos a otros de la misma manera que yo los he amado. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo esclavos porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato, ámense unos a otros. Y aquí Jesucristo está explicándole a sus discípulos que cualquier persona que se separe de Él no producirá frutos. La única manera de producir fruto, o sea, el carácter que Dios quiere en nuestras vidas, la única manera de ser efectivos a la hora de testificar acerca de Cristo y de ser santos es permanecer unidos a Cristo. ¿Y cómo permanecemos unidos a Él? Teniendo fe, teniendo confianza, obedeciendo sus mandamientos, leyendo la Biblia y con el poder del Espíritu Santo. Este es mi mandato, ámense unos a otros. Versículo 18. Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. O sea, les está diciendo a los discípulos, muchachos, prepárense porque lo que les espera es odio. Los van a rechazar. O sea, los van a rechazar, está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Recuerden lo que les dije, el esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. Les harán todo eso a causa de mí, porque han rechazado a aquel que me envió. Ellos no serían culpables si yo no hubiera venido a hablarles, pero ahora no tienen ninguna excusa por su pecado. Cualquiera que me odia a mí, también odia a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos esas señales tan milagrosas que nadie más podría hacer, no serían culpables. Pero la verdad es que vieron todo lo que hice y aún así nos siguen odiando a mi Padre y a mí. Con eso se cumple lo que está registrado en sus escrituras. Me odiaron sin motivo. ¿A quién se está refiriendo aquí nuestro Señor Jesucristo? A los líderes religiosos, a los fariseos, a los judíos que se habían desviado de la ley de Dios y habían ahora formado una religión falsa, una religión apóstata, una religión torcida. A ustedes yo les enviaré al abogado defensor, nuevamente una promesa de la venida del Espíritu Santo. El Espíritu de verdad, Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Y también ustedes deben dar testimonio de mí porque han estado conmigo desde el principio de mi ministerio. Si ven, la comisión que les está dando es, bueno, y ahora ustedes
van a dar testimonio acerca de mí, pero van a ser odiados. Les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. Los expulsarán de las sinagogas, y llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. Eso se debe a que nunca han conocido ni a mi Padre ni a mí. Les digo estas cosas ahora para que cuando sucedan recuerden mi advertencia. No las mencioné antes porque todavía iba a estar un tiempo más con ustedes. Ahora voy a aquel que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. En cambio se entristecen por lo que les he dicho. En realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Quiere decir, los apóstoles, cuando testificaron acerca de Jesucristo, cuando hablaban del Evangelio, el que convencía de pecado, de justicia y de juicio, era el Espíritu Santo, y eso sigue hoy todavía vigente. Es el Espíritu Santo el que convence al pecador para que se vuelva a Cristo. Así es. Sí, Señor. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Dentro de poco ya no me verán más, pero tiempo después me verán de nuevo. Algunos de los discípulos se preguntaron unos a otros a qué se refiere cuando dice dentro de poco no me verán más, pero luego me verán y voy al Padre. ¿Qué quiere decir con dentro de poco? No lo entendemos. Jesús se dio cuenta de que querían preguntarle sobre eso, así que les dijo, ¿se están preguntando qué quise decir? Dije que dentro de poco no me verán más, pero tiempo después volverán a verme. Les digo la verdad, ustedes llorarán y se lamentarán por lo que va a sucederme, pero el mundo se alegrará. Ustedes se lamentarán, pero su dolor se convertirá de pronto en una alegría maravillosa. Será como una mujer que sufre dolores de parto, pero cuando nace su hijo su angustia se transforma en alegría porque ha traído una nueva vida al mundo. Así que ahora ustedes tienen tristeza, pero volveré a verlos. Entonces se alegrarán y nadie podrá robarles esa alegría. Y eso fue lo que sucedió. Los apóstoles en ese momento en el que nuestro Señor Jesucristo estaba sufriendo, en que sufrió la pasión, la crucifixión, ellos sufrieron de una manera terrible, ellos se angustiaron, se entristecieron, estaban muy confundidos y muy dolidos, mientras que los falsos maestros, los religiosos, los líderes judíos se burlaban de Jesús y estaban felices porque lo habían asesinado. Y entonces por eso nuestro Señor les está diciendo, tranquilos, ustedes van a estar tristes, pero los que me odian van a estar felices. Pero después, ustedes cuando me vean resucitar van a estar tan alegres que ya nadie les podrá quitar esa alegría. Y eso fue lo que sucedió. Por eso llegaron los discípulos y después de la resurrección, nadie les pudo quitar el gozo y nadie pudo impedir que predicaran el Evangelio. Esa es la prueba de que el cristianismo es verdad. De que tenemos a 11 hombres temerosos. ¿Y cómo se convierten de hombres temerosos a valientes que cambian el mundo? Porque la resurrección es cierta y porque el Espíritu Santo de Dios es cierto. Ese día no necesitarán pedirme nada. Les digo la verdad, le pedirán directamente al Padre y Él les concederá la petición porque piden en mi nombre. No lo han hecho antes. Pidan en mi nombre y recibirán y tendrán alegría en abundancia. He hablado de estos asuntos en lenguaje figurativo, pero pronto dejaré de hablar en sentido figurado y les contaré acerca del Padre con toda claridad. Ese día pedirán en mi nombre. No digo que pediré al Padre de parte de ustedes, ya que el Padre mismo los ama profundamente, porque ustedes me aman a mí y han creído que vine de Dios. Es cierto, vine del Padre al mundo y ahora dejaré el mundo y volveré al Padre. Entonces sus discípulos dijeron,
Por fin hablas con claridad y no en sentido figurado. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y que no es necesario que nadie te pregunte nada. Por eso creemos que viniste de Dios. O sea, en ese momento los discípulos reciben consuelo, están confortados, ¿de acuerdo? Están confortados con las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Bien. ¿Por fin creen? Preguntó Jesús. ¿Por fin creen? Pero se acerca el tiempo. De hecho, ya ha llegado cuando ustedes serán dispersados. O sea, le está diciendo tranquilos, muchachos. Ya, creen, pero tranquilos. Van a ser puestos a prueba. Van a ser zarandeados, pero yo los voy a firmar y los traeré de vuelta a mí. Dice, cuando ustedes serán dispersados, cada uno se irá por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estoy solo porque el Padre está conmigo. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Muy bien, qué escena tan interesante aquí, ¿no? Tenemos una escena conmovedora. Quiero que tengamos empatía con lo que está sucediendo. Estamos a unas cuantas horas en que empiece la pasión, digamos unos cuantos minutos en que va a empezar el momento de sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, desde que lo arrestan y le empiezan a pegar y empieza un momento de tortura, de burla, de juicios injustos, de acusaciones, de desprecio, de burla profunda, de desprecio absoluto, de tortura dolorosa y de una muerte dolorosa. Ya va a empezar eso ya va a empezar, y entonces tenemos a nuestro Señor Jesucristo angustiado por el sufrimiento que va a padecer, y entonces ama tanto a sus discípulos que les está dando todas estas instrucciones. Entonces les está diciendo, muchachos, sirvan, humíllense, así como yo me he humillado y les he dado ejemplo. Voy a estar con ustedes, en mí tendrán pan, en mí tendrán paz. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. En mí tendrán tranquilidad. No se preocupen, yo he vencido al mundo. Pero a pesar de eso, viene un momento de dura prueba y de sufrimiento. ¿Qué enseñanza nos deja estos capítulos? Hemos leído capítulo ya en esta sección de las últimas instrucciones de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Es una sección desde Juan capítulo 13 y hoy hemos leído todo el capítulo 16. Y entonces vemos ese momento en el que nuestro Señor los agarra, los consuela. Sin embargo, ¿qué pasa? Después vamos a ver que sí se dispersan. Después vamos a ver que sí están incrédulos. Después vamos a ver que sí sufrieron y estaban muy tristes. Eso nos muestra que a veces sí estamos advertidos del sufrimiento. Pero si no fuera porque Dios nos levanta y nos restaura, no seríamos capaces de sobrevivir, que fue lo que le pasó a los discípulos. El cristianismo es realidad, el cristianismo es verdad y es exclusivamente por la misericordia de Dios. Si no fuera por la misericordia de Dios, todos estaríamos destruidos. Si no fuera por la misericordia de Dios, no existiría la Biblia. Si no fuera por el amor de Dios, por su gracia y por su misericordia, hoy no estaríamos aquí leyendo la Biblia con el testimonio, gracias al testimonio de estos hombres a los que Dios levantó. Le damos gracias a Dios por la Biblia y por aquellos discípulos que Él escogió en su misericordia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la Biblia y te damos gracias por aquellos 11 discípulos que en esa noche de amargura, era una noche muy triste, una noche de tensión, una noche de miedo, de confusión. Nuestro Señor Jesucristo estaba sufriendo ya terriblemente. Dice en el Evangelio de Lucas que su sudor era como gotas de sangre, estaba totalmente angustiado. Los discípulos estaban temerosos, era de noche donde gobierna y reina el mal. Estaban en un momento decisivo y fue por tu misericordia que esos 11 hombres fueron valientes, porque fueron empoderados por el Espíritu Santo. Te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por esos 11 discípulos que dieron testimonio de ti y por los cuales hoy día creemos. Gracias por la Biblia y gracias por tu misericordia. Amén. Recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. ¡Chao!